Como la gran mayoría de ustedes sabe, el joven prodigio argentino Faustino Oro tiene varios récords increíbles en su corta carrera en el ajedrez. Primero se convirtió en el candidato a maestro más joven de la historia al superar los 2200 puntos de Elo internacional. Luego, en el maestro FIDE más joven de todos los tiempos al lograrlo por puntos, ya que superó los 2300 puntos de Elo FIDE. Y recientemente se convirtió en el maestro internacional más joven de todos los tiempos con menos de 11 años. Sin embargo, dos de esos récords ya fueron superados por el joven jugador inglés Ethan Pan, que bueno, se convirtió en el candidato a maestro y en el maestro FIDE por puntos más joven de la historia. Y cuidado porque el tercer récord de Faustino podría estar corriendo peligro, ya que ha vuelto a aparecer en la escena el joven prodigio ruso Roman Shokshiev, a quien ya vimos por allí a finales del año 2023, cuando con tan solo 8 años tuvo una performance brutal en el Campeonato Mundial Rápido y Blitz de ese año, superando incluso en una partida a un gran maestro de más de 2600 puntos de Elo. Resulta que a finales del año 2024, Shokshiev, con tan solo 9 años, jugó un torneo válido para norma de maestro internacional y logró conseguirla. Así que se convierte en el jugador que a más corta edad logra conseguir una norma de maestro internacional. Por supuesto, el récord de Faustino de momento está a salvo porque a Shokshiev le hacen falta todavía dos normas y además superar los 2400 puntos de Elo FIDE. Y esto segundo lo va a lograr seguramente en este 2025 porque al finalizar la partida que veremos a continuación, les traeré la tabla de posiciones para que vean el lugar que ocupó Shokshiev y además cuánto Elo ganó en este torneo. Fue algo brutal. Yo diría que lo más complicado para Shokshiev va a ser conseguir esas dos normas de maestro internacional. Pero bueno, pónganse cómodos porque a continuación veremos una partida donde este jovencito nos demuestra lo increíble que pueden ser estos jugadores tan jóvenes en las tres fases de la partida, ¿no? Apertura, medio juego y final. En esta partida, Roman Shokshiev se enfrentó al maestro internacional Nenad Hokic, que con las piezas blancas iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras Roman Shokshiev respondía con D5. Ojo, Shokshiev en este momento es maestro FIDE. C4 por parte de Hokic, gambito de dama, C6 de Shokshiev, defensa eslava, caballo F3, caballo F6, caballo C3, E6, alfil G5, H6, alfil por F6, dama por E3, caballo D7, torre C1 y G6. Como les dije, el dominio de estos jugadores tan jóvenes es brutal, ¿no? Shokshiev está haciendo todas las primeras jugadas del módulo, es decir, ha memorizado muy bien este tipo de aperturas. Su rival decidió jugar alfil D3, D por C4, alfil por, alfil G7 y enroque. Las blancas se desvían aquí de la primera jugada del módulo que es caballo E4 atacando a la dama. Tras dama E7, la idea es jugar alfil B3 y mantener controlados los avances del peón de C5. Pero bueno, tras la jugada en enroque, Shokshiev jugó enroque y ahora dama C2 de nuevo. La mejor jugada según la máquina es G4, pero quizá el maestro internacional quiere evitar las líneas con E5, porque tras D5, recuerden que desde hace unos cuantos movimientos Shokshiev se quedó con la pareja de alfiles y no es muy conveniente que se liberen. Por eso jugó dama C2, dama E7 por parte del prodigio ruso, torre F de 1, torre de 8, A3, B6 y ahora H4. Ojo con esta jugada, ¿no? Es un movimiento típico que suelen hacer algunos jugadores cuando creen que su rival quizá es algo inferior, puede ser que no conscientemente, pero hay que tener en cuenta que este experimentado maestro internacional está frente a un niño de 9 años. También se suele hacer cuando el rival tiene menos elo. En realidad lo que hace este movimiento es debilitar el flanco de rey, ¿no? Debilitar el enroque. La idea es tratar de crear debilidades con la jugada H5. Pero lo correcto era jugar sólido con B4. Tras alfil B7 viene caballo E4 y de momento las blancas mantienen de nuevo bien controlado el avance C5. Ahora, tras la jugada H4, Shokshiev ni se inmuta, jugó alfil B7 desarrollando H5 y G por H5. Las negras aceptan el regalo, se comen el peón y bueno, aunque debilitan un poco la posición, en realidad esta es la mejor jugada. También se podía jugar G5, ¿no? La idea es que tras dama E2, pues vendría torre a B8 y caballo H2 busca allí temas, ¿no? Quizá por eso Shokshiev decide evitar que el caballo venga a molestar el peón de H6, la casilla F6. Y bueno, se come el peón de H5, peón de más para las negras. Caballo E2 por parte de Hokic, C5 de Shokshiev, buena jugada.
tiene pareja de alfiles, tiene que buscar abrir todas las líneas que pueda. D5 por parte de Hockey, que intenta bloquear. Y ahora aquí, con la siguiente jugada, vamos a ver lo impresionante que es la fuerza de estos jugadores en el mediojuego, ¿no? Y es que Shoksiev jugó caballo E5. Una jugada que a mí me parece sumamente interesante por la idea que tiene. A la máquina es cierto que le gustaba más la jugada E por D5 y tras alfil por, entonces alfil por, torre por y caballo E5. Una línea interesante porque se amenaza la torre y también se amenaza capturar en F3 para dejar debilidades. Pero tras caballo E5, fíjense que aquí Hockey jugó caballo por E5, E por D5, las negras atacan las dos piezas menores y ahora si las blancas no se quieren quedar con dos peones de menos, pues tienen que jugar caballo por F7, que fue lo que hizo Hockey. Shoksiev jugó dama por F7 y tras alfil D3, fíjense que aunque las negras tienen un peón doblado en H, sigue siendo un peón de más. Se ha quedado con la pareja de alfil en una posición muy abierta y tiene un buen centro de peones con los peones de C5 y D5, ¿no? Por eso le digo que me parecía una jugada sumamente interesante. En este momento las blancas amenazan la jugada alfil D6, por lo que Shoksiev jugó dama F6. Aquí técnicamente era mejor torre D6, evitando también este movimiento. Pero bueno, tras dama F6, torre D2 por parte de Hockey, torre D6 de Shoksiev, caballo F4, H4, torre CD1, torre AD8, dama A4, A5 evitando B4, alfil F1, rey H8 y caballo H5. Ojo, en este momento Shoksiev juega dama G5 devolviendo la pareja de alfiles. Pero, ¿qué pasa? Que si el caballo se come al alfil, automáticamente va a ser más fácil que la torre pase a atacar por la columna G. Otra de las cosas que tienen aquí las negras, ataque por las columnas abiertas donde está el rey enemigo. Las blancas juegan caballo por G7, en realidad no tienen mucho más porque es que los alfiles son muy fuertes. Rey por G7 para evitar la caída del peón H, dama B3, torre F8 y dama B5. Un error aquí por parte de Hockey. Lo correcto era dama C3 jaque. Tras la torre de F6, pues vendría B4 y las blancas buscan contrajuego por el flanco de dama. De momento aquí todo está controlado gracias a la torre y al alfil. Pero tras dama B5, Shoksiev tampoco ve la mejor jugada. Juega torre de F6. Una jugada que, ojo, no es mala, ¿no? En realidad no me parece ni dudosa porque tiene sentido tomar la columna. Pero el hecho es que la jugada H3 ya era muy fuerte porque fíjense que hay temita sobre el punto G7. Ya está bajo mucha presión. En caso de G3 vendría D4 y bueno, se abre la diagonal con temas dama D5, mates y bueno, mucho cuidado. Tras torre de F6, dama de 7 jaque por parte de Hockey. Error, B4 de nuevo era lo mejor. Todavía no hay quizá amenazas graves sobre F2 o G2. Tras dama de 7 jaque, torre 8 F7, dama H3, alfil C6, B3, alfil D7, F4, dama H5, alfil E2 y ahora dama por E2. Y nos preparamos para ver ahora un final, ¿no? Las negras deciden meterse en el final de torres. Y bueno, vamos a ver también los conocimientos de estos jovencitos en los finales. Torre por E2 por parte de Hockey, alfil por H3 de Shoksiev, G por H3 y ahora torre F5. Una jugada que aparentemente no es la mejor, ¿no? Era más correcto torre G6, pero en realidad calcular las complicaciones después de esto no es fácil, ¿no? Tras torre G2, torre D7 y torre por G6, pues vendría rey por E4 y ahora D4. La máquina dice que esto es favorable a la blanca, pero en realidad no es tan fácil porque los peones blancos también están libres, ¿no? Son 4 contra 2 por aquí, pero son 2 libres aquí. Difícil de calcular este final con varias jugadas de anticipación. Por eso, Shoksiev probablemente prefiere mantener las torres, jugar el final de torres. Torre E D2 por parte de Hockey, torre 7 de Shoksiev, torre D3, C4, B por C, D por C, torre D7, torre FF7, torre por y torre por. Y ahora pasamos de un final de 2 torres a final de torre contra torre. Rey F2 por parte de Hockey, B5 de Shoksiev, que tiene el plan claro, atacar por el flanco de dama. Torre B1, torre B7 poniéndole motor. Y ahora las blancas cometen un error. Rey E2, un error que es bastante grave porque se pierde un tiempo importante. Aquí lo correcto era E4 directamente avanzando los peones. Tras B6 vendría A por B y rey E3. El rey está cerca de sus peones para apoyarlos y está cerca también de los peones del rival para intentar evitar su avance. En cambio, tras rey E2, B4 por parte de Shoksiev, que sí que tiene el plan claro. A por B,
A por B, rey D2, rey F6, E4, torre D7 jaque, rey C2, B3, rey C3 y torre D3. Una jugada sumamente exacta aquí por parte de Shokshev. Parece que las blancas van a perder los importantes peones de C y B, pero en realidad es más importante el de H. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, aquí las blancas jugaron rey por C4, torre por H3 y ahora en realidad el peón de B3 es intocable. Este peón no se puede capturar. Las blancas lo saben y jugaron E5 intentando maniobrar también con sus peones. ¿Qué sucede? Si torre por B3, pues vendría torre por, rey por y H3 y las negras ganan porque el rey está fuera del cuadrado y jamás va a alcanzar al peón que va a coronar. En cambio, tras la jugada E5, rey F5, torre E1 poniéndole motor, B2 amenazando allí temas para coronar, E6 por parte de Jokic. Y bueno, ahora aquí Shokshev, yo diría que quizá producto de un apuro de tiempo, cometió un error bastante grave. Y es que jugó torre E3. Error. Lo correcto era jugar torre A3, amenazando torre A1. En caso de E7, que se ve muy fuerte, viene torre A8 y las blancas tienen un problema serio. Fíjense que aquí, si se corona el peón de inmediato, simplemente vendría torre por. No se puede recapturar porque el peón corona. En caso, por ejemplo, de la jugada rey C3 para venir a cazar al peón negro, pues entonces vendría torre B8. Y ahora el problema es que de nuevo, si se corona como el peón y el final está ganado por rey por peón. Por ejemplo, tras E8 igual dama, viene torre por rey B1 y torre E2. Y bueno, el peón está defendido y cuando se lo capturen las blancas, pues viene rey por peón y este peón gana. Y en caso de no coronar, sino jugar, por ejemplo, rey C2 para seguir evitando la coronación, vendría rey por F4. El peón va a ganar. Si E8 dama, viene B1 dama. Torre por dama. Y como el rey blanco está completamente cortado, el peón va a coronar fácilmente, ¿no? Espectacular aquí cómo se ganaba este final. Sin embargo, Shokshev se equivocó, jugó torre 3 y quizás su rival también, producto de un apuro de tiempo, no calculó completamente y jugó torre B1 evitando la coronación. Lo cierto es que con torre por E3 las blancas logran la igualdad porque tras B1, E7 y dama C1, aunque parece que la torre va a caer, viene rey D3. Y ahora el problema de las negras es que les están coronando en la próxima jugada. Y bueno, es muy difícil evitarlo. De hecho, Shokshev ahora es el que tiene que buscar los jaques para lograr las tablas, cosa que sí va a hacer porque hay perpetuo, pero habría que tener cuidado con poco tiempo. Tras torre B1, por supuesto, el prodigio ruso no iba a perdonar. Jugó torre por E6 quitándose del peligro, torre por B2, H3, torre F2, torre E3. Y bueno, aquí las blancas decidieron abandonar porque saben que están completamente perdidas. ¿Qué pasa? Bueno, tras rey D4 vendría torre E1, rey D3, rey G4, F5, rey G3 atacando la torre. No puede mantenerse en la columna, H2. Y tras torre por, rey por y F6, el peón es detenido con torre F1 y las negras ganan, no solo por la torre, sino porque van a coronar otro peón. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Espectacular la fuerza de estos jovencitos. 9 años y bueno, acaban de ver esa partida, ¿no? Un monstruo en la apertura, un monstruo en el medio juego y un monstruo en el final. Vamos a ver la tabla de posiciones aquí donde tenemos en el primer lugar al gran maestro muy veterano Suat Atalik. Creo que es un jugador que antes estaba por Turquía pero ahora está por Serbia. Luego tenemos a Roman Shokshev de Rusia, segundo lugar con 7 puntos, logrando norma de maestro internacional. Y en el tercer lugar otro gran maestro, Branko Damjanovic, quien hizo 6 puntos y medio punto debajo de Shokshev. Como les comenté, Shokshev iniciando este torneo tenía 2.260 puntos de elo, pero aquí consiguió la increíble cifra de 88 puntos de elo. En esta nueva lista del elo de 2025 apareció con 2.349. Una completa locura lo de este jovencito que sin ninguna duda va a pasar de los 2.400 dentro de muy poco, pero veremos si es capaz de conseguir las dos normas que le faltan antes de que no pueda superar a Faustino Oro. Pero bueno, ¿qué les ha parecido la partida? ¿Qué les ha parecido este logro de este jovencito? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.